Cordial saludo, tutora del curso de Cultura Política. Hago mi exposición sobre el sector seleccionado, que es el de movimiento sindical. En la pregunta uno dice, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Pienso que el movimiento sindical es pertinente debido a que es un tipo de organización que permite el beneficio colectivo de los trabajadores de la empresa pública o privada, aportando el trabajador sus habilidades y talentos a la empresa con el fin de que ésta se vuelva más productiva y preste mejores servicios. Al igual, el movimiento sindical diseña estrategias y políticas con el fin de mejorar la calidad de vida del trabajador. En la segunda pregunta, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Pues pienso que el movimiento sindical conlleva una participación importante en la ciudadanía debido a que a través de este movimiento se genera una democracia justa, participativa, equitativa e imparcial. Esto se logra porque el movimiento sindical genera ese tipo de protesta por una igualdad como lo señala la Constitución. Siempre se le brinde la oportunidad a las personas de expresar su inconformismo a través de las vías pacíficas y con argumentos válidos, lo que lleva a tal vez a soluciones viables y efectivas que se vean buscando siempre las garantías laborales dentro del marco económico y productivo del país. Asimismo, se logran mesas de trabajo en donde el gobierno, sindicatos y empresarios toman decisiones acordadas donde no se vea en algunas ocasiones afectados los intereses de las personas con el fin de que se haya una participación democrática. En la pregunta número 3, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Eh, Pienso que el periodo de tiempo que he delimitado se basó fue en los años 80, donde surgió el movimiento sindical en la zona del Urabá antioqueño, debido a que en ese año, en los años 80, surgió la industria bananera y al igual que los sindicatos conocidos como Sintra-Agro y Sintra-Banano. Sintrago era influenciado por el Partido Comunista Marxista-Leninista y el Ejército Popular de Liberación. Y el otro era respaldado por el Partido Comunista Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En esta época la representación sindical tuvo un incremento de un 18%, tuvo un incremento del 18% a un 85% en el año de 1987 debido a las malas condiciones que tenían los trabajadores y al existir este respaldo por estos grupos subversivos, estos empresarios bananeros comenzaron a ser presionados para firmar acuerdos colectivos del pliego de peticiones que en 1984 habían 13, a 1985 ascendieron a 113. También en los años 80, en este periodo de tiempo, se incrementó la violencia en el Urabá antioqueño debido a las disputas que habían entre organizaciones al margen de la ley, ocurriendo para esta época más de 154 asesinatos de sindicalistas. Asimismo, en el año de 1988, los sindicatos realizaron un paro laboral en donde las fincas bananeras hicieron su cese de actividades y desencadenaron hechos violentos y de orden público, por lo cual el Ministerio de Trabajo suspendió por estos hechos la personería jurídica de estos dos sindicatos, Sintra Nagro y Sintra Banano, y ellos a su vez optaron por fusionarse en el año de 1989, donde nació el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Banano, Sintra y Nagro, que es el que actualmente funciona en la zona de Urabá. En el cuarto punto tenemos por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación. La zona de Urabá, ubicada en el departamento de Antioquia, décadas atrás ha sido de gran importancia para las organizaciones empresariales debido a su fertilidad y su empuje en la agroindustria bananera. Esta subregión de Antioquia se caracteriza por la producción de banano y la exportación de este hacia diferentes lugares del mundo.
Gracias a que esta región está ubicada en un ambiente próspero para el cultivo del banano, tiene terrenos fértiles, su ubicación estratégica, la zona costera en donde se encuentra ubicado, en el Mar Caribe. Entonces, esas situaciones o esos factores influyen para que sea viable y sea de gran beneficio la producción de banano, por lo cual surgieron los sindicatos, especialmente en el municipio de Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó, donde se ve reflejada la agrupación sindical y donde tienen su fuerte. Para la pregunta número 5, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? En la organización sindical, la población afectada fueron los mismos miembros y líderes del Sintrainagro, Sintrabanano y el actual Sintrainagro, quienes con sus liderazgo y habilidades lograron que los gremios empresariales de esta industria concentraran pliegos de peticiones que tenían por objetivo aumentar los salarios, los sueldos, la infraestructura y condiciones justas laborales. Para la pregunta 6, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Eh, Ahí mismo anoto cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado. En estas dos preguntas, históricamente uno de los grupos sociales victimizados fueron los sindicalistas bananeros, debido al enfrentamiento violento entre las guerrillas de la FARC y del EPL por el control del territorio y sobre el control de los sindicatos, lo cual generó una época de violencia, dejando cientos de muertes en la región del Urabá antioqueño, en donde los sectores sindicales eran utilizados como medio para acercarse a la población civil y vender su ideología izquierdista, ayudando también, viéndose como benefactores y como gente de respaldo para conseguir sus mejoras en las condiciones laborales, por lo cual así, con el tiempo llegaron las autodefensas campesinas y comenzaron a realizar asesinatos selectivos en contra de estas sindicalistas debido a que los señalaban de ser izquierdistas y colaboradores de la guerrilla. Asimismo, en el año 87 hubo una comisión tripartita en donde participó el gobierno, los sindicatos, Augura, que es la Asociación de Bananeros, y representantes del gobierno departamental y local, rechazando la violencia que existía en esa época, por lo cual eso llevó a suspender la personería jurídica de estos dos sindicatos, donde posteriormente nació Sintrainagro. Asimismo, el año de 1991 se desmovilizó este grupo subversivo del EPL, generándose un movimiento político de Esperanza, Paz y Libertad, donde sus excombatientes y comandantes hoy en día hace parte como directivos del sindicato Sintrainagro. Para la pregunta 9, ¿cuál es el contexto actual de la temática del movimiento sindical? Pues actualmente el movimiento sindical es fundamental para la democracia, ya que busca el equilibrio de poderes, donde el Estado no sea autoritario o imponente a los ciudadanos y que estos mismos tengan mecanismos para reclamar sus derechos, no solo en aspectos laborales, sino también en la salud, en la educación, en la política y en otras cosas muy importantes para el desarrollo de los niños. En la pregunta 9, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, el movimiento sindical se comporta como una fuerza vital que ha generado espacios importantes en lo social y político del país, influyendo en las políticas estatales para fortalecer el Estado social de derecho, y se fundamenta en defender los derechos de los trabajadores para garantizar su cumplimiento. Y en sí estas asociaciones buscan fórmulas para proponer cambios y mejoras en los patrones establecidos, por lo cual la Constitución Política de Colombia nos señala su derecho y con el fin de que se presten las condiciones para tener un modelo de desarrollo económico, político y social. Para la pregunta 10, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Los sindicatos son agrupaciones que obedecen a la creación de un mundo mejor, que dentro del desarrollo del sistema democrático inciden en un panorama social y político, logrando fortalecerse y generando credibilidad en la sociedad, diseñando y ejecutando planes o proyectos que representan a los ciudadanos,
Estos sindicatos actualmente generan ese tipo de protestas y de huelgas y de marchas que son importantes para una sociedad, siempre con argumentación válida, con el fin de construir democracia para todos, ya que en los últimos años se ve su participación activa, buscando reclamar derechos y siendo respaldados, como les digo, con la sociedad en los diferentes escenarios políticos, sociales y económicos. En conclusiones, pues veo que es importante lo que la cultura política incide en todo lo que tiene que ver en la democracia, en los sindicatos, debido a que esto nos genera ser personas pensantes, que demos nuestro criterio y hagamos de Colombia un país mejor. Muchas gracias, muy amable.